Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a el webinario que organizamos desde el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, una iniciativa del Fondo Defensores, en nuestro webinario llamado Desde nuestros territorios, conversaciones sobre derechos indígenas, un esfuerzo por discutir diferentes aspectos de análisis de la realidad, y que nuestro objetivo es crear un espacio de discusión de temáticas que consideramos importantes en la agenda de los derechos de los pueblos indígenas. Esta es la segunda sesión del bloque temático que está enfocado a la discusión entre los derechos de los pueblos indígenas, eh, y también todo lo vinculado con las amenazas y también con la defensa de las aguas, los cenotes, los ríos en México, que muchos de estos procesos encabezan los pueblos indígenas junto con diferentes aliados. En la sesión pasada tuvimos la fortuna de tener a la compañera Naid Velasco, que nos habló acerca de la Ley de Aguas Nacionales. Pueden encontrar esta sesión en el canal de YouTube del Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas. Ahí se registró toda la conversación y todo lo que se discutió en la sesión. Y hoy en la segunda sesión, pues tenemos también la fortuna de contar con el compañero Neftali Reyes, que en este caso nos va a platicar y compartir diferentes perspectivas y puntos de vista, perdón, producto del informe, todos sus nombres, todas sus luchas, alas y raíces de los movimientos sociales en Oaxaca. Bienvenido, compañero Neftalí. Y bueno, me voy a permitir también presentar al compañero en este espacio. Neftalí Reyes Méndez es coordinador del área de derechos territoriales en la organización Educa, Servicios para una Educación Alternativa. Su labor se centra principalmente en los siguientes aspectos: defensa del territorio, ya que ha trabajado en el acompañamiento a comunidades indígenas y campesinas frente a proyectos extractivos, especialmente minerías, presas y megaproyectos como el Corredor Interoceánico. A partir de su trabajo en Educa, ha documentado las agresiones hacia personas defensoras en el ámbito comunitario. Asimismo, promueve talleres de formación en derechos de pueblos indígenas, derechos agrarios y masculinidades antipatriarcales. También se ha dedicado a la investigación y a la publicación de estas investigaciones. Ha coordinado y participado en diferentes informes y guías para la defensa comunitaria, sobre violaciones a los derechos humanos en comunidades de valles centrales frente a la minería. Y bueno, entre esa investigación, esos informes y esas publicaciones se encuentra lo que hoy nos va a compartir el compañero. Y también entre sus principales actividades, por supuesto que se hallan todas las labores vinculadas con alianzas y articulaciones. Forma parte de la Red Mesoamericana de Educación Popular, la Red Alforja, la Unidad Anticapitalista de los Pueblos de Oaxaca, UNAPO, el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, la Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca, entre otras redes. Bienvenido, compañero, y gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias antes que nada, muchas gracias, Eric, José, Jimena del Fondo Defensores por la invitación para participar en este espacio. Me parece fundamental que puedan haber algunos intercambios y también actividades que nos permitan generar análisis, vinculaciones, pero sobre todo acciones pues a favor de pueblos y comunidades indígenas, de los territorios y por supuesto de las personas quienes están al frente en esta defensa. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Como ya compartió José, yo soy Neftali Reyes Méndez, colaboro en una organización que tiene principalmente trabajo territorial en el estado de Oaxaca. Lo hacemos desde el enfoque de la educación popular, así que intentamos que todos los procesos que nosotras y nosotros acompañamos pueda estar fuertemente ligado no solamente con la reflexión teórica, sino también con la acción política. Entonces, pero no puede haber acción política si no hay un proceso de reflexión previo, ¿no? Que nos permita ubicar los canales y las guías que nos permita transformar esta realidad. Es así que todas las acciones que impulsamos van encaminadas a ello, a
un intento por transformar las condiciones de desigualdad que existen en este país y que podamos tener una vida mucho más digna y justa para todas y todos. Así que, bueno, ese es nuestro enfoque. Lo hacemos a partir de la educación popular. Y entonces, para esta plática, me encantaría que pudiéramos tener un diálogo, ¿no? Entre nosotras, nosotros. Y así que si hay alguna duda bueno, lamentablemente el formato virtual representa ¿cómo le podríamos decir? Serios retos y desafíos en términos de participación y de compartir, pero también nos permite estar conectadas y conectados. Así que, bueno, va a estar abierta la posibilidad para poder aportar, debatir, compartir, estar o no estar de acuerdo en la información que comparto y que podamos también ahí tener algunos puntos de vista y profundizarlo. Eh, bueno, ese es el trabajo que realizo en Educa. Educa tiene aproximadamente 30 años de trabajo en el estado de Oaxaca. Venimos de diferentes esfuerzos desde los años 90 por dar mayor participación, visibilidad, alcance a las demandas y temas de agenda de movimientos sociales en el Estado, principalmente relacionados con derechos de pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, en el camino hemos venido construyendo algunas rutas y algunas alternativas a partir de problemáticas que han marcado una pauta en nuestro trabajo. Entonces podría compartir tres a partir de este trabajo y con ello ya daré pie a la presentación, pero me encantaría compartir que hemos venido más o menos de tres momentos históricos en el trabajo que estamos realizando. El primero de ellos enmarcado en la exigencia de la sociedad civil por condiciones transparentes y por condiciones de participación política. Veníamos pues de un gobierno autoritario, priista, de más de 80 años de gobierno en el país y diferentes sectores de la sociedad civil, organizaciones y principalmente en el estado de Oaxaca se demandaba un cambio de régimen. Es así que se da toda la reforma en materia de sistemas normativos indígenas en los 90 en el estado, el reconocimiento a los propios sistemas y esto abre un camino importante en la construcción de autonomía. Entonces, en Educa estuvimos en ese proceso acompañando fuertemente. El segundo momento contra el gobierno tirano de Ulises Ruiz Ortiz en el 2006. Esto generó un parteaguas dentro del movimiento popular. Um, Esta insurrección popular ciudadana generó serias críticas y deficiencias del modelo político tradicional y abrió puertas para la participación del movimiento en la búsqueda de alternativas y construcción de otras formas de reivindicación y de organización política. Eh, Hay diferentes aprendizajes y desafíos de ese periodo. A propósito de ello, estamos cumpliendo 20 años, este año del 2006, del movimiento de la APO, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y que fue un parteaguas en ese momento de organización colectiva en el estado de Oaxaca. Eh, un tercer momento que quisiera caracterizar es la llegada de proyectos de desarrollo al estado de Oaxaca o una nueva oleada de dichos proyectos y caracterizados principalmente por la extracción de bienes comunes. Esto sucedió después del 2006 y se ha venido profundizando con el transcurso de los años.
Se calcula que más o menos en el estado de Oaxaca quieren interponer alrededor de 40 proyectos mineros en todo el territorio estatal. El territorio también es susceptible para la construcción de proyectos hidroeléctricos. Se calculan 60 sitios con potencial para la generación de energía hidroeléctrica. Están ya instalados todos los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, el corredor interoceánico que se empezó a impulsar desde el sexenio anterior con una graves deficiencias. Y quisiera también compartir que eso detonó en, bueno, y toda la llegada de proyectos de infraestructura y proyectos inmobiliarios y turísticos en la costa de Oaxaca. Entonces estamos viviendo uno de los momentos más complicados en el estado. A partir de la llegada de estos megaproyectos, estamos o llevamos más o menos 20 años en procesos de información, de toma de decisiones asamblearias, de consultas comunitarias o autoconsultas, con la firme intención de proteger los bienes comunes, los bienes, la vida comunitaria, el territorio, y un elemento que ha estado fuertemente colocado en estos últimos 20 años, pues es todo el tema de la defensa del agua. No voy a hablar sobre las implicaciones de los megaproyectos, creo que ya varias y varios de los que estamos participando aquí conocen de esa situación. Pero sí quiero compartir este contexto en términos de la gravedad del tema para el Estado, porque no solamente es el proyecto interoceánico, este proyecto está acompañado de proyectos energéticos, de proyectos extractivos y de la construcción de infraestructura carretera, inmobiliaria, turística. Entonces, estamos ante una eminente reconfiguración de los territorios en Oaxaca y esto podría poner el cuarto elemento en el cual vamos a centrarnos en esta pequeña plática que tiene que ver con toda la situación generada por el Estado mexicano y el gobierno, particularmente del Estado de Oaxaca, en los últimos 3 años, un gobierno morenista, el gobierno de Salomón Jara, en el que personas defensoras han estado en la mayor vulnerabilidad en este momento. Y ese es el cuarto elemento, le podría llamar pues una situación que nos coloca en una vulnerabilidad muy grande y más adelante voy a compartir por qué decimos esto. Y entonces, pues, son estos 4 momentos que quisiera caracterizar, porque a partir de ahí, pues, al menos para el estado de Oaxaca tenemos unas ciertas fortalezas, pero también debilidades en este escenario, ¿no? Dentro de las fortalezas, pues el 80% de la tierra es propiedad colectiva, son ejidos, son comunidades indígenas, comunidades agrarias, perdón, y esto permite condiciones para la defensa muy particulares. Yo creo que todo el sureste del país está en las mismas condiciones. En términos de la propiedad colectiva del territorio y la forma de asumir este territorio de una manera colectiva compartida. En el estado de Oaxaca existen 16 pueblos indígenas, más el pueblo negro afromexicano, y esto genera también una diversidad de visiones, cosmovisiones y dinámicas que permiten un intercambio cultural, pero también una propuesta y apuestas alternativas de vida frente al capitalismo. Creo que una fuerte ha sido todo el tema de los sistemas normativos indígenas, de 570 municipios, 418 se rigen por sistemas normativos y eso nos da una característica muy fuerte. Y el último elemento es que
pues hay una gran propuesta y apuesta de movimientos sociales, organizaciones que están enfocadas en la defensa, pero a partir del 2006, pues venimos de un proceso de polarización y desarticulación muy fuerte, y estamos nuevamente a 20 años de ese proceso, pues intentando reconstruir ese tejido organizativo, en términos de generación de alianzas y articulaciones desde el movimiento social en Oaxaca. Entonces, bueno, eso como una primera introducción. Voy a compartir mi pantalla, porque tengo una presentación que quiero compartirles. Nuevamente, si ustedes están, si tienen alguna duda, comentario, lo pueden realizar. Eh, y me avisan si ya pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, Sí, muy bien. Bueno, nosotros impulsamos esto que hemos llamado las alas y las raíces de los movimientos sociales en Oaxaca. Es una campaña que hemos impulsado desde hace aproximadamente 3 años, y pues está muy relacionada con defensoras y defensores del territorio en el estado, porque teníamos, antes de impulsar esta campaña, teníamos por así llamarlo, una hipótesis de que las compañeras y compañeros que se encuentran defendiendo su territorio en el ámbito comunitario, a ras de tierra, le decimos en Educa, pues enfrentan una serie de condiciones de vulnerabilidad, dadas que no tienen la misma visibilidad, por ejemplo, que organizaciones que estamos en la capital, o que tienen más visibilidad de su trabajo, pues al contrario de esto, organizaciones comunitarias enfrentan serios retos y desafíos en términos de esa visibilidad, pero también porque son ellas y ellos quienes conviven directamente con los agresores o con las empresas constructoras o con las autoridades municipales y agrarias que tienen el interés de impulsar o construir este tipo de obras que ya compartí anteriormente. Entonces, en esta imagen que estamos viendo, esta es una celebración que hace la comunidad de Paso de la Reina en la costa de Oaxaca. Es una comunidad que está enfrentando desde hace 20 años también la intención del gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad, de construir una presa hidroeléctrica en el cauce principal de este río. Y pues la comunidad de Paso de la Reina se organizó junto con otros municipios de la región para conformar el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde. Y cada 14 de marzo, en el marco del Día Internacional de Acción contra las Represas, hacen una celebración al Río Verde, ¿no? Una ceremonia de agradecimiento, una ceremonia en la que las comunidades pues realizan una ofrenda al río, pero también piden por pues, que el río pueda seguir fluyendo. Pues el Río Verde es una de las principales cauces, uno de los principales afluentes en el estado de Oaxaca, y las comunidades aquí ribereñas, sobre todo chatinas y mixtecas y afromexicanas, han estado defendiendo este río durante más de 20 años. Sin embargo, han tenido graves obstáculos, y más adelante voy a contar algunos de ellos. Entonces, nosotros promovimos esta campaña de alas y raíces de los movimientos sociales en Oaxaca, con el objetivo uno de visibilizar a comunidades y movimientos que se encuentran en la defensa de sus derechos en Oaxaca, eh, y no solamente colocar las denuncias que tienen, sino también sus esperanzas, así como las estructuras de desigualdad históricas hacia los mismos,
reivindicando la defensa comunitaria como un derecho humano. Partimos de la idea de que, uno, de que las compañeras y compañeros están en una grave vulnerabilidad, enfrentan uno de los principales, enfrentan agresiones directas, al contrario de organizaciones que estamos más en territorio urbano, hacia ellas enfrentan agresiones pues que tienen o que atentan contra, incluso contra su vida. Y vimos también que era importante visibilizarles debido a que son quienes están enfrentando no solamente las agresiones directas, sino también campañas de desinformación y criminalización por parte del gobierno del estado de Oaxaca, del gobierno mexicano, y entonces pensamos que era necesario reivindicar la defensa comunitaria como un derecho humano. Entonces, esta campaña, el corazón de esta campaña es una base de datos que tenemos en Educa, en el que registramos tres, o tenemos tres monitoreos desde hace 3 años. El primer monitoreo está relacionado con agresiones letales contra personas defensoras en Oaxaca y en el país. El segundo monitoreo que está relacionado con conflictividad y violencia en el estado de Oaxaca, conflictividad territorial. Y el tercer monitoreo que recaba información en términos de las acciones de resistencia desde los pueblos y comunidades. Voy a compartir alguno de la información y de los hallazgos que hemos encontrado a partir de este observatorio, esta especie de observatorio que es alas y raíces de los movimientos sociales en Oaxaca. Entonces, por decir una primera, una primera línea es que en el periodo del 1 de octubre del 2024 al 29 de octubre del 2025, es decir, en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, ubicamos que existieron 34 asesinatos de personas defensoras en el país, y 4 desapariciones forzadas. En este año de gobierno ubicamos que, muy diferente a lo que la versión oficial está colocando, pues la situación en términos de agresiones a personas defensoras se ha mantenido. En el sexenio anterior, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ubicamos que existieron 38 asesinatos de personas defensoras en promedio por año. Entonces, no existe como tal una primera línea, no hay una disminución en el número de agresiones contra personas defensoras en el país. Y en este sentido, la defensa de los derechos humanos en México continúa representando una actividad de alto riesgo que amenaza gravemente la integridad y la vida. Em, Como nosotras y nosotros caracterizamos estas agresiones, es decir, quiénes cometen las agresiones, contra quién se están cometiendo. Estos resultados de este año, de este último año de Claudia Sheinbaum, es importante mencionar que no contrastan o no son diferentes al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vemos que los derechos defendidos por estas compañeras y compañeros, 34 defensoras y defensores asesinados, pues son tierra, verdad y justicia, que son las luchas más vulnerables a la represión. Entonces encontramos que el 31% de personas defensoras que fueron asesinadas en este último año defendieron el derecho a la tierra, el territorio y un medio ambiente sano.
el 28% el derecho a la verdad y a la justicia, es decir, compañeras que se encuentran enfrentando toda la situación de violencia en el país y que exigen verdad y justicia, principalmente familiares de desaparecidas y desaparecidos. Y un 15% más se encontraba en la defensa de derechos civiles y políticos. Entonces, pues el precio de buscar colectivos de búsqueda y desaparición forzada, más de un cuarto de la violencia ejercida contra colectivos y familiares que se dedican a la localización de personas desaparecidas, que constituyen el 26,3% del total. Entonces, en este momento, en el país, los dos sectores o las dos expresiones de personas defensoras o quienes están defendiendo los derechos a la tierra y a la verdad y la justicia, pues constituyen más o menos el 60% de las agresiones en todo el territorio nacional, es donde se encuentra concentrada el mayor número de agresiones. Eh, Encontramos que Oaxaca lidera las cifras a nivel nacional con 29,4% de los asesinatos. Eh, el estado de Oaxaca el año pasado se colocó con 10 asesinatos, siendo el estado más crítico para la defensa de derechos humanos, seguido de Guerrero y Chiapas con 3 y 2 asesinatos. Vemos que el 44% de estas agresiones se concentran en el sur-sureste del país. Y el 53% de agresiones en el sureste, pues se concentra contra personas defensoras de la tierra, territorio y un medio ambiente sano, que contrasta un poco con la cifra o con los datos nacionales. En términos de la región sur-sureste, pues la mitad de personas defensoras que fueron asesinadas defendían el derecho a la tierra, territorio y un medio ambiente sano. Y de ahí ubicamos que el 44% pertenecían a comunidades indígenas, eran compañeras y compañeros indígenas que fueron asesinados en la defensa de su tierra y territorio. Bueno, esto respecto al panorama nacional, estamos ubicando también o generando información en términos de la respuesta gubernamental y vemos que el 90% de los casos están impunes, es decir, que no hay ninguna persona detenida en términos de garantizar justicia para las y los familiares de las personas defensoras asesinadas. Y particularmente en el estado de Oaxaca enfrentamos una condición muy similar. Hicimos este mismo ejercicio para el estado de Oaxaca y ubicamos los últimos 3 años de gobierno correspondientes al periodo de Salomón Jara. Monitoreamos desde el 1 de diciembre del 2022 al 28 de febrero del 2026 y ubicamos el asesinato de 33 personas defensoras en este periodo, 3 desapariciones forzadas y de estas 3 desapariciones forzadas, pues por fortuna dos personas aparecieron con vida. Sin embargo, esto representa un escenario muy fuerte, ya que tanto en el conteo que realizamos de personas asesinadas durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, como en el periodo de Claudia Sheinbaum, pues Oaxaca sigue liderando el número de personas defensoras asesinadas en el país. Em, bueno, ay, ¿qué está pasando? Y entonces el gobierno del estado de Oaxaca, lejos de reconocer estos datos, nosotras y nosotros publicamos estos datos en un informe reciente, por ejemplo, que dimos a conocer la semana pasada, y el gobierno del estado de Oaxaca, lejos de reconocer la información, dijo que eran números inventados sin ningún respeto para la memoria de las personas defensoras
sin ningún respeto para las familias de las personas defensoras, y pues es una actitud en la que se revictimiza a familiares y víctimas de asesinatos en el estado de Oaxaca, y no hay ningún reconocimiento de esta información. Esto quiero colocarlo fuertemente porque no hay un reconocimiento por parte de las autoridades estatales de la gravedad de la situación en el estado de Oaxaca respecto a la defensa de derechos humanos. Aún pese a esto, y aún contra todo pronóstico, quiero comentar que las compañeras y compañeros en el Estado han sido, pues han tenido una resistencia ejemplar. En estos últimos 3 años también, como lo dije al inicio de la presentación, hicimos un mapeo sobre las resistencias de los pueblos de Oaxaca, y entonces encontramos que municipios, comunidades se encuentran en este momento en una fuerte defensa de lo común, de lo propio, y creo que esto es como la esperanza para el territorio. Este mapa fue elaborado a partir de esa documentación de las acciones de resistencias, y si se pueden dar cuenta, prácticamente todo el territorio está pintado con un color verde, que es la resistencia, pero llama particularmente la atención la región del Istmo de Tehuantepec y la región central del estado de Oaxaca, en el que pues hay una fuerte concentración de movilización y acción. Y bueno, en el Istmo de Tehuantepec la resistencia se enmarca en bloqueos, por ejemplo, y también en manifestaciones y acciones directas. Y para los valles centrales de Oaxaca o en la costa, pues está enmarcado en celebraciones, foros, encuentros. Entonces hay una gran acción colectiva en el territorio estatal que busca cambiar las condiciones de vida y las condiciones de imposición de este sistema capitalista, y de este sistema que aun cuando los gobiernos tanto de Claudia Sheinbaum como de Andrés Manuel López Obrador, incluso de Salomón Jara, han dicho que pues han abandonado el modelo neoliberal, nosotros vemos que por el contrario el modelo extractivo se está profundizando en estos territorios, y incluso frente a los asesinatos y a las agresiones, pues comunidades en Oaxaca están accionando fuertemente para defender su territorio y sus formas de vida. Entonces, en estas estrategias de resistencia y paz comunitaria que le llamamos, pues en Oaxaca hay una gran acción popular, vemos que hay al menos una acción de resistencia cada semana. Las tácticas de defensa van desde lo jurídico hasta la acción directa. Aún se apuesta por las instituciones del Estado, es decir, las demandas están canalizadas hacia las instituciones del Estado, y se ejerce el derecho a la libre manifestación y movilización. Pues la región de valles centrales, el istmo y la costa son las principales regiones que en este momento se encuentran en una movilización por la defensa de sus bienes. Eh, y pues hay algunas estrategias y alternativas que nosotros llamamos emergentes, como son las acciones de solidaridad entre comunidades, foros amplios de información, conferencias de prensa o rescate de lugares espirituales, que es como esta primera imagen que les compartía, en la que las compañeras y compañeros de Paso de la Reina están en celebración al Río Verde. Eh, eh, bueno, ya compartí esto de los valles centrales, los proyectos mineros, en el istmo el corredor interoceánico, y en la costa la turistificación de la región. Son los megaproyectos con los que actualmente se está luchando. Y pues esto, a pesar de todos los peligros, incluso mortales,
pues existe una determinación de las comunidades por defender su territorio, la vida comunitaria y las propias formas de vida y organización. Para el estado de Oaxaca, pues el 90% de las comunidades y movimientos en resistencia pertenecen a un pueblo indígena. Y bueno, quisiera antes de terminar compartir que en la comunidad de Paso de la Reina, que es esta comunidad donde les mostré que estaba esta celebración, en este año, el 14 de marzo, Día de Acción contra las Represas, pues han sido asesinados en 2 años, entre el 2021 y el 2022, 6 compañeros defensores del río: Filogonio Martínez Merino, Jaime Jiménez Ruiz, Hugo Gómez Cruz, Gerardo Mendoza Reyes, Noé Robles Cruz, Fidel Eras Cruz, Raimundo Robles Riaño, que eran 6 compañeros que se encuentran o que se encontraban en la defensa del Río Verde, asesinados en un contexto muy fuerte de incremento de la violencia en la región. Y que bueno, la comunidad de Paso de la Reina hasta el momento no tiene justicia por estos 6 asesinatos de los compañeros defensores, y es por ello que pues Oaxaca se coloca en una situación de mucha vulnerabilidad. La mayoría de ellos se dedicaba a la pesca, se dedicaba a ser campesinos, tenían familias, tenían una vida, y entonces, pues estos compañeros que han sido asesinados, 32 en el sexenio de Salomón Jara, pues siguen siendo una demanda puntual de exigencia de justicia para compañeros defensores del río, en este caso, que han sido asesinados en el marco de la defensa de su territorio. Y bueno, finalmente quisiera compartirles un video que no dura más de 4 minutos. Espero que pueda escucharse y con eso termino. ¿Lo pueden oír? Sí. Sí. Más que nada tenemos la responsabilidad de conservar ese cuerpo territorio, ¿no? Cuidarlo. Ya se encuentra a la venta la mojarra blanca, Podemos defender el territorio de diversas formas, ¿no? Yo decía, uno se transforma, ¿no? Se transforma en ave, se transforma en pez, se transforma en su versión animal, podríamos decir, y que esa parte nos lo fueron inculcando nuestros antepasados, ¿no? Y decían, si tú eres animal marino, tienes que defender el mar, ¿no? Si tú eres terrestre, pues tienes que defender la tierra. Al final de cuentas nos dicen que todo ese complemento que la naturaleza nos da, pues hacen una fusión y que tienen una función en la vida, ¿no? Que cada uno debemos de defenderla, debemos de cuidarla, no debemos de destruirla. Yo así lo digo, defender la vida. Yo defiendo el territorio, estoy defendiendo mi vida. Yo soy parte de mi territorio, yo también soy territorio, y por eso como territorio es importante defender mi vida. Y no solamente mi vida, sino la vida de los míos, la vida de mi comunidad, la vida de la tierra donde yo vivo, ¿no? Porque es parte, de mi existencia, ¿no? Por eso es muy importante defender los derechos. Se requiere de tiempo para organizar a la familia, para organizar a las personas, ¿no? A aquellos que son violentados sus derechos, y poder así defender o también enfrentar hasta las autoridades, ¿no?
trabajamos también un poco lo que es la medicina tradicional, ¿no? Y eso hay muchos que se han interesado en esto y también ayuda a darle formación a las personas, ¿no? Para poder quizás atender sus necesidades de salud sin mucho costo, puede mejorar tu vida de salud. Para mí el territorio, siento, o sea, pienso que es una ubicación geográfica no específica, pero que dentro de ese espacio pues habitamos distintos seres, convivimos de distintas formas, existen costumbres, tradiciones y a partir de eso pues vamos creando como pues nuestra vida, ¿no? En comunidad. Derecho que no se conoce es derecho que no se puede defender. Mi abuela, que era hablante de la Yugi, que solo era, pues que no era bilingüe, no hablaba español, muchas veces por no saber hablar español era maltratada por los policías que cuidaban la estación de trenes, a veces les robaban sus productos, no les pagaban. Entonces, todo eso, o sea, ahora nos los cuentan los abuelos. Por eso creo que es importante conocer cuáles son nuestros derechos con los programas que gobiernos han implementado para poder parcelizar los terrenos, para poder decir, pues ahora tú eres dueño de esta fracción de tierra y te doy tu constancia o te doy tu título de propiedad. Pues eso ha hecho que la visión de pensar el territorio como un bien común se mire más bien como un espacio individual, ¿no? Y eso ha sido una lucha muy grande dentro de todo el municipio y de muchos ejidos, ¿no? Para mí, territorio es identidad. E identidad igual, tanto personal como grupal, ¿no? Identidad va mucho más allá, ¿no? De tradiciones, costumbres, creencias, pensamientos, todo eso es territorio. Yo lo parto desde la educación, porque yo lo veo como defensora cuando yo inculco, enseño y comparto pues a los niños, a los jóvenes, para que ellos también lo lleven a práctica. Yo lo veo en mi comunidad y me digo defensora comunitaria porque yo apuesto por otro tipo de economías, por ejemplo, ¿no? O seguir consumiendo algo muy sencillo en los mercados locales. Para mí, desde realizar estas actividades, pues ya es ser defensora comunitaria, porque estoy reproduciendo pues estas prácticas, pues puedo decir que ancestrales, ¿no? En las comunidades. Bueno, pues muchas gracias por su escucha y bueno, quedo aquí pendiente para si hay alguna duda, comentario. Muchísimas gracias, compañero, ahí en el Facebook a las personas que nos están siguiendo y también aquí a las personas que están en la sala, pues si quieren comentar, hacer alguna observación o intervenir, pues están abiertos los micrófonos. Muchas gracias, compañero Neftalí. Yo creo que con todo lo que nos comentaste, pues queda muy en claro la importancia que tiene el monitoreo, la difusión y la visibilización de parte de diferentes organizaciones civiles en todo el territorio mexicano, pues que nos ayudan a no solo a cuestionar pues estas versiones gubernamentales, sino también visibilizar quiénes son los que están pues defendiendo los ríos, las aguas y las amenazas a las que se enfrentan. Entonces, en ese sentido, yo tengo varias preguntas, pero ahora vamos a darle la palabra a Carlos Yamá. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes a todas, todos, qué gusto mirarles desde este lado. No, nada más, resaltar parte de lo que se ve en el video, ¿no? Cómo a las comunidades indígenas nos empiezan a meter esa idea de cambiar
la idea de la comunidad en el territorio y empezar a verlo desde estas leyes que están implementadas en nuestra contra como comunidades, ¿no? Cómo tenemos que documentar. Ahora nosotros aquí en Yucatán estamos enfrentando precisamente eso, ¿no? Cómo demostrarle a un magistrado o magistrada que las tierras que poseemos no tenemos papel, no porque no sean nuestras las tierras, sino porque únicamente este tipo de documentar las tierras es prácticamente nuevo, ¿no? Y nos deja a las comunidades sin ese uso de nuestras costumbres o pretenden eliminar estos datos en las comunidades de palabra, de respeto hacia nosotros mismos, ¿no? Como es también una afectación directa hacia nuestras formas de vida como comunidad y es una forma también de desaparecernos como comunidades indígenas. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. No sé si tenga algo que comentar el compañero Neftali. Sí, pues que justamente nos encontramos con ese reto en la parte jurídica, ¿no? De cómo documentar que efectivamente el territorio es habitado y vivido, y que es un territorio que forma parte de la vida colectiva y comunitaria. Entonces, creo que es una puerta que es importante seguir profundizando, fortaleciendo, y más allá de lo jurídico, también pues no sé cómo llamarlo, esta lucha de narrativas en el ámbito público que tiene que ver con reposicionar ese derecho, ¿no? Y reivindicarlo como un derecho y más allá de si hay o no papel, tiene que ver con la legitimidad de la comunidad y su proceso histórico de cuidado colectivo de ese lugar, ¿no? Entonces, eso. Y Gracias, nada más Carlos. para, Sí. perdón, José, y nada más para concluir, ¿no? Sí, precisamente ese es el reto de sostener esta narrativa, pero también como comunidades tenemos otro reto mucho más grande que tiene que ver con y también es mostrarle a las diversas autoridades en las que nos vemos inmiscuidos, las comunidades indígenas para la defensa de esa narrativa, ¿no? Que hay otros caminos, que hay otras leyes, que hay otros tratados internacionales que están obligados a mirar y que es el camino que nos queda a las comunidades ante todo esta maquinaria del Estado, tanto federal como local, ¿no? Hacia nuestras comunidades, hacia los que defendemos el territorio, y no solamente visto desde esta idea de tierra, sino como cultura, como esta parte donde vivimos, donde producimos y donde guardamos una relación intrínseca con el agua, con la naturaleza, ¿no? Con el viento. O sea, todo esto es parte también, es otra carga que tenemos las comunidades en este modo interseccional de nuestros derechos que todo está majado contra nosotros, ¿no? Es prácticamente el Estado contra nosotros, las empresas, y tenemos que buscar estos mecanismos internacionales para defenderlo. Y como bien comenta el maestro, es parte de esta narrativa que no solamente tenemos que defender, sino que tenemos que sostener y que no se caiga, que el territorio como porción de tierra es nuestro de manera pública, pacífica y continua y que no necesitamos para nada un documento. Y es muy complicado para cuando nos toca tener que decírselo a un magistrado y decir yo no tengo documento, no porque no sea mío o porque el otro me lo haya ganado, sino porque es parte de nuestra cultura como comunidades indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Eric. Buenas de nuevo, Neftalí. Gracias por todo lo que nos compartes. Sabemos que es parte como de un trabajo colectivo bien importante y no solamente de Educa, sino las alianzas que han trazado ya durante tantos años. Yo quisiera preguntarte más allá del lamentable recuento de las violencias ejercidas contra
las personas defensoras de los territorios, ya en un análisis como en sus contrastes que hacen con otras zonas, ahorita nos decías la región sureste generalmente es la en donde más se padecen las violencias, ¿no? Y es cierto, pero particularmente a mí me llama la atención con el paso de los años. En algún momento fue Chihuahua, hace como 4 o 5 años, en algún momento lo ha sido Guerrero. Es más, la zona náhuatl entre México, digamos, su corona, pero Oaxaca nunca ha bajado, creo que del 2 siempre ha estado como en los primeros 3 lugares del nivel de violencia que se vive. Yo te quería preguntar, ahora que nos das como este panorama de los pasos que ha seguido como movimiento social en general, tanto desde la exigencia y la puesta en marcha de los sistemas normativos allí y los municipios indígenas, que es el estado que más tiene, ¿no? Desde este enfoque. Después, pues la APO, que también fue todo un movimiento de referencia, y luego nos hablas como pues sí, una polarización dentro de los propios movimientos, una dispersión también. Pero ¿por qué un estado con tantas décadas de tradición organizativa desde el ámbito comunitario, por qué contrasta tanto el nivel de violencia que permanentemente viven? Ahorita, pues como nos estás compartiendo cifras de 2 meses y medio y son escalofriantes, ¿no? ¿Por qué contrasta tanto con, por ejemplo, con la zona maya? Ahorita aquí hay compañeras, compañeros que trabajan permanentemente en territorio allá. O sea, ¿cuál es como la explicación que pueden dar de lo que existe en Oaxaca, que a pesar de toda la tradición organizativa comunitaria que tienen, pues les hace tan, no sé si eso mismo los hace tan visibles ante el Estado, tan, pues sí, perceptibles a recibir tantas violencias? A mí eso es algo que me llama mucho la atención de Oaxaca en particular, reconociendo las otras organizaciones en Michoacán, en otros lugares. Gracias. Sí, quizá, bueno, algunos apuntes que no son todos. Esta pregunta daría para un conversatorio, creo, completo, pero a mí me parece que hay algunos factores que, como bien dices, generan esta situación en los últimos años, quizá en la última década, en los últimos 20 años. Y yo creo que estos factores, algunos son factores antiguos, anteriores, históricos, y otros son muy nuevos. Entonces, yo creo que de los factores históricos está toda la situación de líderes, actores o familias caciquiles que han mantenido el control político por muchísimo tiempo en el Estado. Es el caso de la región del Istmo, de la costa, es el caso del Papaloapan, es el caso de la Mixteca, poderes que no pudieron desarticularse, que no pudieron desactivarse entre los años 60, 70, que se reconfiguraron muy fuertemente con el gobierno, con gobiernos priistas. Pues Oaxaca fue uno de los últimos estados en los que se dio una alternancia política. El PRI estuvo por mucho más tiempo gobernando en Oaxaca, incluso regresó hace 3 años con el gobierno del hijo de José Murat, Alejandro Murat. Entonces, yo creo que esta dinámica tiene una fuerte, y son poderes que además tienen una fuerte característica basada en la violencia y en el control territorial. El segundo elemento, y que está relacionado con ello, es la impunidad con la que gozan. Es decir, había, a pesar de que hay comunidades que se rigen por sistemas normativos indígenas, hay actores regionales que mantienen un poder caciquil en esos territorios. En el caso de, por ejemplo, de Jamiltepec con Paso de la Reina, es un ejemplo de ello, ¿no? Y el por qué la violencia tan fuerte en la región. Lo mismo sucede en el istmo de Tehuantepec. Entonces, la impunidad es muy grave en el país, pero en el estado de Oaxaca se manifiesta de una manera mucho más
con mucho más crudeza. Y las dos nuevas dinámicas, por así le llamaría, las dos nuevas, sí, dinámicas es toda la llegada de megaproyectos y los intereses que eso suscitan, empresas que están operando en los territorios, que se suma a toda esta impunidad y a todos estos poderes que no se lograron desactivar o desarticular en años anteriores, pese a toda la demanda y a toda la lucha y a todo el reconocimiento en términos de los sistemas normativos indígenas o de toda la lucha social y política que ha habido en el Estado. Eh, y el otro factor que es la llegada del crimen organizado. Entonces, empresas extractivas y crimen organizado son una dupla que genera una grave crisis en los territorios. Es el caso ahora, por ejemplo, del Istmo de Tehuantepec, donde coinciden estos cuatro factores, ¿no? Caciques con poder económico y político, crimen organizado, proyectos de desarrollo, y esto vuelve muy compleja la dinámica de defensa, y es así que, por ejemplo, en el Istmo concentra en el estado de Oaxaca el mayor número de acciones de resistencia, pero también el mayor número de personas defensoras con órdenes con carpetas de investigación. Hay defensoras y defensores criminalizados en este momento, y entonces, pues, en el Istmo de Tehuantepec, principalmente por Usizoni, Puente Madera, Chicobi, Mixtequilla, Tagolaba, comunidades que estaban enfrentando a estas empresas, poderes caciquiles, crimen organizado. Entonces creo que esa es en parte porque se da esta paradoja, ¿no? Es un estado con una gran movilización y acción popular, es un estado con mucha resistencia y colocando una propuesta alternativa frente al capitalismo basado en la comunalidad y otros sectores, pero al mismo tiempo, o por lo tanto, es uno de los estados que representa un gran desafío en términos de la defensa comunitaria, porque compañeras y compañeros están pagando el precio con sus propias vidas y sus propios cuerpos. Muchas gracias, compañero. Yo quería preguntar, esta base de datos que nos compartiste, ¿se puede acceder a ella o es más bien un instrumento que han construido para pues analizar y sistematizar toda la información y después exponerla y difundirla a partir del informe? Y lo otro es también un poco en este sentido de la relación entre defensores del territorio, en el agua y pues la impunidad de la que nos comentaste, ¿no? Porque creo que también uno de los aspectos pues alarmantes que sistematizan y visibilizan en el informe, pues es esta prevalecencia de la impunidad, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que ustedes han identificado que generan que permanezca esta impunidad, que aparte en diferentes espacios y diferentes informes, textos y como podemos ver ahora también material audiovisual, pues vemos que viene de mucho antes, ¿no? ¿Cómo entender tanto la permanencia como el uso de la impunidad para poder pues generar estas dinámicas en donde muchos de los defensores son eh, pues terminan dando la vida por sus espacios y sus territorios? Sí, bueno, comentar que la base de datos es un instrumento construido para analizar y sistematizar la información. En este momento todavía no es pública. La idea es que pueda ser pública y que puedan acceder a ella en cualquier momento. No obstante, si hay interés de consultar la información y si hay interés de hacer alguna vinculación, nos pueden escribir y con todo gusto podemos ahí compartir la información tal cual como la tenemos en la base, en las bases de datos.
Y bueno, el tema de la impunidad es una situación, yo creo que es una demanda histórica de los movimientos sociales en Oaxaca. Se aconteció desde los años, bueno, es una permanente el tema de que no existe justicia para personas que han sido víctimas de, no solamente de asesinatos, sino de todo tipo de atropellos. Y yo creo que está enmarcado con esto que comentaba de poderes, de grupos de poder o grupos caciquiles que están en los territorios, que incluso mantienen el poder de otros órganos encargados de la procuración de justicia, por ejemplo, ¿no? Y que estos órganos no han pasado por una revisión profunda y no han pasado por una reestructuración operativa en términos de ingeniería de Estado. Y aunque ha habido un cambio de poder, un cambio de partido político en el poder, no sé, al menos, y hablo para el estado de Oaxaca, no sé cómo es en los otros estados. En el centro del país me parece que es un poco diferente, pero que no existe una reforma en términos de que puedan superarse estas omisiones por parte del Estado que permiten que crímenes de alto impacto social permanezcan impunes. Creo que hubo dos intentos para el caso de Oaxaca de poder dar o proporcionar mayor, por ejemplo, mayor, ay, ¿cómo se llama esta palabra? Pues ponerle dientes al órgano de derechos humanos, ¿no? Que no fuera un elefante blanco. Entonces se hizo toda una reforma de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en el 2012, 2013, 2014. El órgano fue reformado. Se supone que iba a haber una defensoría especializada en personas defensoras, por ejemplo, junto con un protocolo de protección y coordinado con el mecanismo de protección a personas defensoras que existe en el país. Se supone que iba a haber una defensoría especializada en pueblos indígenas. Estos órganos empezaron a funcionar, sin embargo, los 2 o 3 años se empezaron a desmantelar. Todas las medidas cautelares empezaron a ser removidas por tema de falta de recursos. Esto sucedió en el gobierno de Alejandro Murat. Y nuevamente, aunque hay un cambio legislativo, por ejemplo, en la Defensoría que le permite mayor acción para proteger a personas defensoras, pues estos mecanismos no están funcionando, ¿no? Las medidas de protección, no hay una coordinación con el mecanismo, el tema de, quitaron medidas cautelares unilateralmente. Entonces, ha sido una situación muy, muy compleja dentro de la Defensoría y lo mismo está sucediendo con la Fiscalía, ¿no? Se generaron algunas reformas para que fuera un órgano autónomo igualmente. Sin embargo, pues ambas instancias están de alguna manera supeditadas al gobierno estatal, ¿no? A lo que dicta el gobierno estatal. Y entonces hay un cambio legislativo, pero no hay un cambio que pueda permitir una actuación diferente por parte de al menos de estos dos actores, que serían fundamentales tanto para la protección de personas defensoras como para la procuración de justicia en ese sentido. El que ahora es fiscal, Bernardo, anteriormente fue defensor, estuvo en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Entonces, con eso se ejemplifica un poco porque el incremento de agresiones a personas defensoras, pues los mecanismos de protección no están funcionando, y por otro lado el órgano que
debería de encargarse de la procuración de justicia, tampoco está procurando tanta justicia. Muchas gracias, Neftalí. No sé si hay algún otro comentario o pregunta u observación en el chat. Bien, si no hay, pues te agradecemos mucho, compañero. Solo quería que le recuerdes a los que están viendo y nos van a ver en dónde podemos encontrar todos estos materiales, tanto los videos, que seguramente hay un corpus considerable de este tipo de herramienta de comunicación, y también el informe donde lo podemos encontrar y descargar. Sí, bueno, pueden acceder a la página de Educa, que es educaoaxaca.org. Ahí se encuentran todos los materiales que hemos producido hasta la fecha en el marco de la campaña de Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca. También pueden acceder al sitio alasyraíces.org. Ahí también se encuentra la información. O nuestro canal de YouTube, que es Educa Oaxaca. Este video que presenté forma parte de una serie de videos, de 6 videos, en el que intentamos dar voces y miradas desde las mujeres, personas defensoras, movimiento social, la lucha contra el extractivismo y la construcción de alternativas. Entonces, es una serie de videos que produjimos hace 3 años, que no ha perdido vigencia y que está ahí para poder ser visualizada y utilizada en los espacios que consideren pertinentes. Entonces, www.educaoaxaca.org, y agradecer también nuevamente la invitación, José, Eric, Jimena, del Fondo Defensores, por pues abrir estos espacios que son en este momento muy importantes. Yo creo que, como ya lo comenté antes, en la medida que podamos visibilizar esta problemática y podamos accionar frente a ella, pues podrán cambiar estas situaciones que pues lastiman severamente el tejido social y también pues la vida de las personas que han estado defendiendo pues su territorio. Muchísimas gracias, Neftalí. Vamos a subir esta sesión del webinario, que les recordamos que es la segunda. En la próxima, que va a ser también en la última semana del mes de abril, pues vamos a estar hablando de la defensa del agua en la península de Yucatán, y vamos a tener también la oportunidad de poder conversar ampliamente sobre la temática. Pues los esperamos en la próxima sesión, y vamos a compartir también todos estos recursos de los que ya nos habló el compañero en diferentes enlaces, en cuando subamos el video a YouTube y también en nuestras redes sociales. Les invitamos nuevamente a seguir el canal y estar pendientes de las siguientes sesiones del webinario. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, bye.